En 2006, el ministro de Planificación y recaudador kirchnerista, Julio De Vido, se reunió con Jonathan Soros, el hijo de George, y acordaron una nueva inversión para la producción de bioetanol en el país con garantías estatales. Cristina asumió el gobierno y en 2009, con la ayuda de Massa, salvó a Elstein de la quiebra, inyectando miles de millones de pesos de los jubilados en acciones del ruinoso banco hipotecario. Si te preguntás por qué ganan tan poco los jubilados, ahí está la respuesta. Mientras tanto, Soros compró Sancor, muchas más tierras, y se convirtió además en el principal productor de arroz de la Argentina. En septiembre de 2012, Cristina y Soros se reúnen en Nueva York por primera vez. Recordemos que Argentina ya se había estancado económicamente y el cepo cambiario asfixiaba a los empresarios de verdad, los que no se codean con políticos. Esta vez Soros omitió prometer plata, pero cínicamente dijo que veía un futuro promisorio. Promisorio para él, no cabe la menor duda. En dicha oportunidad, la presidenta le mostró un álbum de fotos de Evita y de hecho le presentó a Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Eva y quien luego ficharía por la Open Society de Soros. 2 años más tarde, en 2014, la misma deuda que postergaron en el año 2005 explotó en la cara del gobierno. El juez neoyorquino Tomás Griesa embargó la totalidad de los fondos argentinos en el exterior. Y mientras Axel Kicillof, el entonces ministro de Economía y actual gobernador bonaerense, devaluaba 40% más el peso, Cristina acudió a Soros para que la ayude a salir del default. Pero no le salió barato. El 15 de agosto de ese mismo año, Soros compró 450 millones de dólares de acciones de la YPF. Otra vez en septiembre vuelve a reunirse personalmente con Cristina en Nueva York. Y nada más iniciar la reunión, la felicita por haber puesto al cura Carlos Molina al frente del Cedronar, el organismo dedicado a combatir el narcotráfico. La mandataria, perpleja, preguntó luego a sus asistentes cómo podía ser que Soros supiese más de su gobierno que ella misma. Como souvenir del encuentro le regalaron a Guado de Pedro y otros camporistas que acompañaron a Cristina el ingreso a la mítica School of New York. Y desde entonces Cristina empezó a llamar a Soros el aliado de la Argentina. Pero lo cierto es que el único aporte de Soros en la batalla contra Griesa fue demandar al Estado argentino en tribunales británicos y finalmente obtener que se descongelen 267 millones de dólares que todavía se le adeudaban. ¡Oh! Vaya manera de ayudar. Finalmente Macri llegó al poder, pero nada cambió. Luego del paso de Prat Gay por Hacienda en el año 2018 y para desconcierto de sus propios votantes, Macri impulsó un proyecto de estatización del aborto en los mismos términos que lo requería la Open Society. Pero la sorpresa desapareció cuando publiqué la lista de aliados de la Open Society Foundation en Argentina. Dicha filtración revela los 41 nombres de políticos y personalidades del más diverso espectro ideológico que operan para Soros en el país. Desde Patricia Bullrich a la trotskista Miriam Bregman, pasando por Pichetto, Álvarez Rodríguez, la familia Moró, los dueños de Perfil e Infobae y un amplio etcétera. Eso sí, Clarín publicó una noticia vinculando la lista al asesinato de un joven periodista que la republicó. Desde entonces, si me buscan en Google, una de las primeras sugerencias de búsqueda es Nicolás Moraz, asesinado. Para las elecciones de 2019 se hizo público que la empresa contratada para el conteo de votos, Smartmatic, acusada de fraude en muchos otros países, pertenece ni más ni menos que al lord británico Mark Malloch Brown.
vicepresidente de Quantum Fund y director global de la Open Society de Soros. Durante la última campaña, Alberto Fernández y Guado de Pedro visitaron a Pepe Mujica, que convirtió al país vecino en el mayor laboratorio social de la Open Society. En septiembre, el candidato del Frente de Todos es invitado a Madrid por Ana Botín, presidente del Banco Santander, y adivinen quién es uno de sus principales accionistas. Exacto. En España, Fernández prometió pagar las deudas y a su vez visitó al premier socialista Pedro Sánchez, uno de los favoritos del tío húngaro. Pero finalmente llegamos a la actualidad. Abril del 2020. Alberto Fernández nos gobierna y ustedes no pueden salir de su casa. El ejército y la policía están desplegados en las calles para cuidarte. ¿O será para cuidarlo a él? La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, hasta hace poco colaboraba con el Centro de Estudios Legales y Sociales, financiado por la Open Society y dirigido por el ex montonero Horacio Verbitsky, también aliado de Soros. Cuando le sobraba tiempo libre, la señorita Frederick daba entrevistas a portales como cosecharroja.org. ¿Adivinen quién financia Cosecha Roja? Exacto. Ahora está demasiado ocupada deteniendo a decenas de miles de inocentes por el delito de salir de sus casas. Asimismo, impulsa el patrullaje policial del humor social, orwelliano, digno de la imaginación de una antropóloga fascista. ¿Dónde quedaron los derechos humanos? Fernández creó finalmente el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, una figura literalmente inventada por la Open Society de Soros hace 15 años e inaugurada en la España socialista y sorosiana. El ministro de Educación, Nicolás Trota, recibió al director latinoamericano de las Open Societies y se comprometió a profundizar la colaboración en materia educativa y temas de género. Está publicado en el portal oficial del gobierno. El eterno Ginés González García es otra vez ministro de Salud. Sí, el mismo que negaba que el coronavirus pudiese entrar a la Argentina. Victoria Donda, aliada de Soros, es titular del INADI. Y Sergio Massa, aliado de máxima relevancia de la Open Society, es presidente de la Cámara de Diputados. En la cartera más complicada de todas, Economía, pusieron a un profesor desconocido, sin ningún tipo de experiencia ejecutiva o empresarial o política. Entonces se preguntarán, ¿qué tiene Martín Guzmán en su currículum? Haber sido ayudante de Joseph Stiglitz, ni más ni menos. Y es Joseph Stiglitz quien parece el real encargado de negociar la deuda argentina con el FMI. ¿Qué hablaron Soros y Fernández? Sitúense. Martes 7 de abril, 5 menos cuarto de la tarde, Quinta de Olivos. Fernández discute con Julio Vitovelo, secretario general de la Presidencia, los nuevos controles que regirían a partir del lunes. Tal y como le dijo a los dirigentes empresarios y sindicales con los que se había reunido, es una decisión tomada. Y pensaba comunicarla a los gobernadores en la videoconferencia de las 18. ¿Cuáles eran las medidas por tomarse? Primero, levantar el confinamiento total a los menores de 60 años de edad. Segundo, reabrir industria, comercio y administración pública, con turnos rotativos y amplias restricciones, tal y como rigen actualmente en los supermercados o más estrictas. Y tercero, mantener suspendidas las clases y todo tipo de eventos en todo el territorio nacional hasta nuevo aviso. Fernández no quería ceder a la presión social, pero terminaron de convencerlo los números de la recaudación de abril. El Estado está virtualmente quebrado
Y Fernández sabe bien que la emisión monetaria conducirá a la hiperinflación. No en vano, fue director jurídico del Ministerio de Hacienda de Alfonsín. Pero de pronto interrumpen su reunión, le anuncian la llamada y le acercan el teléfono. Soros saluda a Fernández y lo felicita inmediatamente por su arrojo para salvar la vida de los argentinos. La propuesta de Soros, como no podría ser de otra forma, consiste en una serie de transacciones. ¿Qué ofrece? Punto 1. Garantizar la postergación deseada por el gobierno de los intereses del préstamo con el Fondo Monetario Internacional a 5 años. Punto número 2. Interceder en la negociación con los bonistas privados para garantizar una rebaja de hasta el 60% y comprar los títulos de quienes la rechacen, adelantándose a otros fondos buitre. Tercero, propone la instalación inmediata de plantas industriales de Grifols en la Argentina. Grifols es una multinacional farmacéutica con sede en Cataluña, actualmente en alza por declarar que se encuentra desarrollando plasma anticoronavirus. Es una empresa especializada en hemoderivados en la cual Soros invirtió 38 millones de dólares, hasta donde se sabe, en mayo del año pasado. Le dijo a Fernández, literalmente, Argentina es la potencia farmacológica del tercer mundo. Cuarto, y lo más importante, Soros propone conseguir una nueva línea de crédito de 20.000 millones de dólares a desembolsarse a partir de 2021, para lo cual existen dos alternativas. A, que Joe Biden, el candidato demócrata, se imponga en las elecciones de Estados Unidos. En ese caso, el préstamo se gestionaría directamente desde la Fed, el Banco Central del gobierno estadounidense. Asimismo, Soros aclaró que la propia inflación del dólar licuaría parte del pasivo. B, en caso de que gane Donald Trump, algo que Soros dijo que es improbable, ya veremos, gestionaría esa línea de crédito a través de un préstamo especial conjunto entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y un consorcio de multimillonarios filántropos que él mismo está desarrollando. Fernández interrumpió su exposición y en un inglés trabajoso le dijo a Soros que de aquí al año que viene hay una eternidad. A lo que el húngaro contestó que él mismo puede adelantar 5.000 millones, que sumados al saldo de 13.000 millones del acuerdo de stand-by vigente con el fondo, le permitiría a Fernández sobrevivir este año y hasta el año próximo. Hasta aquí la oferta. Pero, ¿qué pide Soros a cambio? 5 condiciones. Primera, le pide a Fernández que contribuya lo más posible para desestabilizar a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, aprovechando el momento de debilidad que atraviesa para precipitar su caída. Como es sabido, Bolsonaro y Trump son los principales blancos de críticas públicas, al menos, de George Soros. Y seguramente, y esto no es una defensa ni a Trump ni Bolsonaro, hay mucho más que un interés ideológico detrás de la postura de Soros. Segundo, no podía faltar la legalización efectiva del aborto este año sí o sí, acompañada de facilitar el ingreso de redes de clínicas privadas como la Planned Parenthood a la Argentina, para que asistan al Estado a partir de la legalización. Tercero, la bendita reforma educativa integral que habían acordado con Filmus desde el año 2003. Implicaría reformar el sistema educativo drásticamente para, entre comillas, adaptarlo a los trabajos del futuro, lo que implicaría una suerte de pasantías donde los jóvenes argentinos trabajarían gratis
para empresas multinacionales. Y todo esto, por supuesto, con una perspectiva de género vanguardista. Argentina sería el país líder en erradicar al patriarcado desde la educación. Pueden imaginarse cómo sería eso. Cuarto, además de todo, Soros exige ampliar el confinamiento lo más posible y devaluar la moneda un 50%, a lo que acotó que de todas formas sucedería en el mediano plazo por el ritmo de la emisión y de la inflación. Quinto y último, Soros pide dormir vaca muerta, algo que según él ya está sucediendo por la baja en el precio del petróleo. Pero el punto es transferir la concesión duopólica de producción de energía eléctrica, que actualmente tienen Edenor y Edesur, a la coalición energética innovadora que integran él, Bill Gates y Jeff Bezos, entre otros. Apuntaría a transformar gradual pero radicalmente el sistema energético argentino, prohibiendo todo tipo de producción que no sea energía renovable, o sea, eólica o solar, algo que ya se implementó en España y que significó cuadruplicar el precio de la tarifa del hogar promedio. Por primera vez en mucho tiempo Fernández guardó silencio. Culminada la exposición de Soros, le agradeció mucho su llamada, le prometió considerar lo expuesto y devolvérsela dentro de poco tiempo. Tan solo una hora más tarde, sorprendió a Larreta y a los 23 gobernadores con la infausta noticia que todos conocemos. El encierro sigue. La fuente que me transcribió este diálogo literalmente tuvo que huir del país, y en circunstancias extremas. Cotejé la información con personas que tratan directamente con ministros y gobernadores y estaban perfectamente al tanto de lo que iba a suceder y finalmente no sucedió. A su vez, acudí a los mayores expertos en materia de operativa de lobbies y particularmente de la Open Society, y coincidieron en que es altamente probable que la comunicación se haya dado en esos términos. ¿Aceptará Fernández la propuesta de George Soros? Francamente, no lo sé. Pero me importa más otra pregunta. Vos, ¿qué vas a hacer? Me despido haciendo mía la cita de un mártir argentino, Mariano Moreno. Prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. Nicolás Moraz, desde Curitiba. Señores, ustedes son nuestros enemigos. Son hipócritas en sus respuestas. Contesten cuántos niños matan por día con sus planes. Respondan, respondan, señores. Son como monstruos que se comen todo, que tienen cabeza y barriga pero no corazón. Como madre les pregunto, ¿cuántos niños matan por día? Señor Soros, con esa cara de hipócrita, sonriente, muriéndose de risa ante la muerte de millones de niños por hambre. ¿Qué dirás ahora, Eve, no?